Hola a todos, qué gusto tenerlos por acá. Hoy vamos a desempacar algo verdaderamente fascinante para quienes están preparando con todo para la prueba ESEP. Vamos a meternos de lleno en la Guía 3. Hablamos de uno de los periodos más complejos y, la verdad, más intrigantes de la historia moderna, la Guerra Fría. Así que pónganse cómodos porque vamos a organizar toda esta información, conectar los conceptos clave, derribar un par de mitos súper comunes y asegurarnos de que cada detalle les quede clarísimo para el examen. Empecemos con este gran juego. Hay una frase en la guía que para mí da en el clavo totalmente. Dice que esto fue una pelea sin golpes entre dos hermanos muy poderosos. Es una analogía brillante, ¿verdad? Imagínense estas dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, viviendo bajo el mismo techo, que es nuestro planeta. Tienen visiones del mundo completamente opuestas, están armados hasta los dientes, pero saben perfectamente que si se agarran a golpes, destruyen la casa entera. Esa tensión constante, ese estar a punto de, pero sin llegar jamás al enfrentamiento directo, bueno, esa es exactamente la esencia de la Guerra Fría. Y bueno, para dominar esta guía 3, esta es nuestra hoja de ruta. 1. Una pelea sin golpes. 2. Los proyectos ideológicos antagónicos. 3. La competencia en múltiples esferas. 4. El tablero de ajedrez mundial. 5. El fin del mundo bipolar. Y finalmente, cerraremos con las claves estratégicas para el examen. Arrancamos con la sección 1, una pelea sin golpes, o como me gusta llamarlo, el juego que nunca se jugó. Para no enredarnos y tener la base clarísima, pensemos en dos equipos gigantes de fútbol. Estos dos equipos jamás, pero jamás salen a la cancha a jugar el partido final entre ellos. Cero. Sin embargo, dedican literalmente toda su energía a influir, a presionar y a convencer a los demás equipos de las ligas menores para que usen sus uniformes, jueguen con sus estrategias y adopten sus reglas. Básicamente, cada bando quería demostrar que su forma de jugar era la mejor, pero siempre operando desde las sombras y evitando ese cara a cara. Claro, la pregunta lógica es, si eran tan rivales, ¿por qué nunca llegaron a los golpes? La respuesta es un concepto vital, la disuasión nuclear, o sea, la estrategia de la destrucción mutua asegurada. El arsenal de bombas atómicas creció a un nivel tan absurdo en ambos bandos que si uno lanzaba un misil, sabía que el otro iba a responder y terminaban aniquilándose a los dos. Es una locura si lo piensan, pero esa paradoja de tener armas demasiado destructivas como para ser usadas fue exactamente el seguro de vida que mantuvo a esta guerra fría. Pasamos a la sección 2. Proyectos ideológicos antagónicos. Los dos arquitectos. A ver, si no se estaban disparando, ¿qué era lo que los dividía tanto? Imagínense a dos arquitectos que tienen en sus manos planos completamente diferentes para construir la misma ciudad, o sea, nuestra sociedad. Por un lado, a la izquierda, tenemos el capitalismo, impulsado por Estados Unidos, con sus pilares de democracia liberal, economía de mercado y el individualismo. Es como diseñar un barrio lleno de casas privadas, cada una con su propio jardín. Y por el otro lado, a la derecha, el comunismo, liderado por la Unión Soviética, que ponía el foco en el Estado socialista, la economía planificada y el colectivismo. Esto sería como diseñar enormes edificios comunitarios donde todos comparten los espacios por igual. Al final del día, son solo dos recetas radicalmente distintas para organizar el mundo. Y ojo acá, porque este es un error súper común que tienen que evitar en el examen. Mucha gente piensa que la Guerra Fría fue una guerra tradicional con batallas directas, trincheras y ejércitos chocando de frente. Hay que borrar esa imagen de la cabeza por completo. Esta confrontación fue muchísimo más sutil. Se dio a través de alianzas políticas complejísimas, desarrollo de tecnología y, como vamos a ver ahora mismo, una competencia tremenda en áreas del día a día. Lo que nos lleva a la sección 3, competencia en múltiples esferas, los hermanos rivales. Esta rivalidad ideológica se metió en la vida cotidiana de una forma increíble. Eran literalmente como dos hermanos compitiendo por absolutamente todo. ¿Quién saca mejores notas? ¿Quién corre más rápido? ¿Quién tiene más amigos? El espacio fue el escenario más de película. Los soviéticos tomaron la delantera lanzando el satélite Sputnik y los estadounidenses respondieron llevando al hombre a la luna. Pero la pelea también estaba en los laboratorios científicos, en el cine de Hollywood, en el arte y, obvio, en las competencias deportivas. Cada invento nuevo y cada medalla de oro era la prueba irrefutable de que su sistema arquitectónico para la sociedad era el mejor. De hecho, la guía nos tira esta pregunta clave para reflexionar: ¿cómo afectó la Guerra Fría al deporte? Y para la prueba, es importantísimo recordar que eventos tan aparentemente sanos y no políticos como los Juegos Olímpicos se volvieron verdaderos campos de batalla ideológica.
Los atletas eran vistos prácticamente como soldados sin armas, y los podios internacionales se convirtieron en unas vitrinas políticas gigantescas. Avanzamos a la sección 4. El tablero de ajedrez mundial. Los escenarios locales de confrontación. Como decíamos, las superpotencias no peleaban directamente, pero convirtieron al resto del planeta en su tablero de juego. Y aquí entra un concepto fundamental para la STEP, las proxy wars o guerras subsidiarias. Estos son conflictos indirectos donde las superpotencias financian, arman y apoyan a bandos opuestos en otros países. La fuente de estudio lo explica perfecto. Es como si dos padrinos muy poderosos estuvieran dándoles armas y empujando a sus ahijados para que se peleen en el patio del colegio. El sufrimiento, lamentablemente, es local, pero el armamento y la motivación vienen desde las sombras globales. Y para poner esto en perspectiva, fíjense en estos conflictos históricos. Tuvimos la Guerra de Corea a principios de los 50, que por cierto dejó a la península dividido hasta el sol de hoy. Luego la crisis de los misiles en Cuba en el 62, que fue el instante donde el mundo sudó frío porque casi se desata la guerra nuclear. Y claro, la Guerra de Vietnam, que duró 2 décadas. En todos estos lugares, las decisiones y el derramamiento de sangre local estaban totalmente moldeados por la fría lógica de la bipolaridad global. Llegamos a la sección 5. Fin del mundo bipolar. Game over. Bueno, todo juego llega a su fin, ¿no? Y acá podemos pensar en un jugador de videojuegos que se queda sin barra de energía, suelta el control y abandona la partida. Así de simple. Esto no se acabó con una superexplosión nuclear, se acabó por agotamiento. La Unión Soviética entró en una crisis económica tan severa que tuvo que intentar arreglar las cosas con políticas de apertura como la glasnost y la perestroika, pero, al final, desataron fuerzas que ya no pudieron contener. Todo esto nos llevó a imágenes que le dieron la vuelta al mundo, como la caída del muro de Berlín en el 89, culminando súper rápido con la disolución oficial de la Unión Soviética en 1991. Ahora, no se vayan con la finta. El hecho de que se acabara el mundo bipolar y surgiera un orden unipolar con Estados Unidos a la cabeza, no significó que de repente vivimos en paz absoluta. Para nada. Simplemente cambió la naturaleza del juego, creando un montón de desafíos internacionales nuevos y complejísimos que siguen dándole forma al mundo hasta el día de hoy. Y por último, la sección 6. Claves de la guía 3. Pura estrategia para el examen. Presten mucha atención porque esto vale oro. ¿Cómo agarramos toda esta información y la usamos para reventar esa prueba? Aquí les dejo un proceso de 3 pasos para filtrar las preguntas. Primero, si leen palabras clave como confrontación ideológica o proyectos antagónicos, su cerebro tiene que ir directo al choque entre capitalismo y comunismo. Segundo, cuando lean las alternativas de respuesta, eliminen al instante cualquier distractor que hable de la Guerra Fría como un combate militar convencional. Y tercero, siempre busquen la opción que entienda que este conflicto fue global y que se metió en la política, la ciencia, el deporte y la cultura. Y les damos estas estrategias porque están directamente ancladas a los objetivos de aprendizaje oficiales. En la prueba no se trata solo de memorizar fechas como máquinas. Lo que realmente evalúan es que ustedes comprendan la naturaleza de este choque ideológico y cómo el final de ese mundo bipolar transformó toda nuestra estructura contemporánea. Para cerrar este análisis, les dejo un pequeño desafío mental sacado de la autoevaluación final de la guía. ¿Serían capaces de explicar las diferencias fundamentales entre los proyectos capitalista y comunista a un amigo, sin usar palabras raras o complejas? Si logran evocar nuestra metáfora de los 2 arquitectos diseñando la ciudad y pueden explicarlo de forma fluida, entonces el dominio sobre este tema ya lo tienen en el bolsillo. Esperamos que este repaso les haya servido muchísimo para consolidar lo aprendido. Vayan con todo en ese estudio y nos encontramos en el próximo análisis.